Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, como siempre, de lunes a viernes desplegados en titulares. En noticia, el mundo. En algunas naciones de nuestro continente comienza a flexibilizarse el confinamiento social. Sin embargo, la OMS pide a los gobiernos que no se precipiten porque la pandemia está lejos de desaparecer. ¿En quién deben creer los ciudadanos en tiempos de infodemia? Infodemia, explicamos este fenómeno y lo analizamos. Segundo tema que es noticia, El Salvador. Desde el fin de semana pasado, todas las cárceles del país se encuentran en estado de emergencia. En un hecho considerado como una bomba de tiempo, los reclusos de pandillas rivales fueron combinados dentro de las celdas. En las calles, entre tanto, el presidente del país ordena el uso de la fuerza letal contra estos grupos criminales. Nos preguntamos en este contexto, ¿abuso de poder o protección del pueblo? Un asunto que analizamos. Tercer tema que es noticia, Chile. Este domingo, a la víspera, el país celebraría el plebiscito que daría paso a una nueva constitución. ¿Qué implica su aplazamiento para millones de personas que lo buscaron por 6 meses? ¿Cómo mantendrá viva la chispa de la lucha por un cambio estructural en este contrato social que, recordemos, se mantiene vigente desde la dictadura pinochetista? Lo analizamos en Noticia Casi Comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia El Mundo, ante la emergencia sanitaria que se vive en todo este mundo por la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud advierte sobre los peligros de la infodemia, que se propaga inclusive más rápido que el propio virus. También advierten que la pandemia está lejos de terminar. Tenemos detalles a continuación. La sobreabundancia de información acerca del coronavirus, en muchos casos falsas o tendenciosa, preocupa tanto como la propagación misma del virus, un fenómeno que la OMS llama infodemia. Para los especialistas, la información poco rigurosa que circula en la red también pone en riesgo la salud de millones de personas porque abona los sentimientos de paranoia, miedo y estigmatización. Tanto que la OMS designó un equipo que rastrea activamente la información que se difunde sobre el virus y mantiene una campaña activa sobre las formas de verificar la veracidad. A esta sobrecarga de información se suman las normativas dictadas por las autoridades de cada país para prevenir la propagación del virus, aunque en general responden al distanciamiento social y las medidas de higiene. Cada estado actúa conforme a sus intereses particulares. Esta semana varias naciones empezaron a flexibilizar la cuarentena colectiva. Pese a la gravedad del brote en Estados Unidos, varios estados como Minnesota, Colorado, Mississippi, Montana, Tennessee, Georgia, Oklahoma, Alaska y Carolina del Sur permitieron que algunas empresas reanudaran sus operaciones y a los ciudadanos volver a la normalidad. Colombia mantiene el aislamiento, pero también reanudó algunas actividades económicas. El sector obrero debe salir a trabajar. Ecuador, también con una alarmante cifra de contagios, pasará del aislamiento al distanciamiento social para reactivar la economía. Europa también empieza a flexibilizar las restricciones de confinamiento. Alemania, Noruega, Dinamarca, Italia y otros países empezaron a reabrir algunos negocios. España ha optado por otorgar tiempo para el esparcimiento social. Sobre esta realidad, la OMS advirtió este lunes que el levantamiento prematuro de las medidas de confinamiento puede ser perjudicial. La pandemia está lejos de terminar. Repito, la pandemia está lejos de terminar. La OMS sigue preocupada por las tendencias crecientes en África, Europa Oriental,
América Latina y algunos países asiáticos. Como en todas las regiones, se reportan casos y muertes en muchos países de estas regiones debido a la baja capacidad de pruebas. Los bloqueos han creado una gran presión sobre el virus. Están evitando que el virus encuentre nuevas víctimas y al hacerlo, estás presionando la capacidad del virus para sobrevivir. Y creo que es bastante lógico que si levantas esa presión demasiado rápido, el virus puede retroceder. Y no sabemos qué tan rápido. No sabemos con certeza cuáles son las medidas que darán lugar a una estrategia de salida exitosa. El mundo se maneja sobre el ensayo y error ante la aún inexistente rigurosidad científica para combatir el virus. A propósito de todas estas preguntas de incertidumbre ciudadana, vamos a hablar con una voz desde la ciencia, desde los expertos, con todas estas preguntas que no solamente las tenemos nosotros, se las hacen también ustedes. Cristian Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, nos acompaña desde México. Es el representante para México, nos acompaña desde la capital. Cristian, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, Tatiana, buenas noches. Muchas gracias. Cristian, la pandemia, dice hoy precisamente el director de la OMS, el señor Adhanom, que está lejos de terminar y por ello insta a los países a no precipitarse a levantar medidas de confinamiento, como hemos visto ya en el informe que nos precedía, algunos países de América Latina, algunas ciudades de Estados Unidos y otras en el mundo. ¿Cuál es entonces la situación? Bueno, justamente hay que recordar que estamos en un brote. Este es un primer brote, quizás el más fuerte que vamos a vivir. Lo primero que hay que entender es que somos todos susceptibles de contraer el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad COVID-19. Cuando digo todos, estoy hablando de todos los habitantes del planeta. ¿Qué es lo que va a evitar eventualmente que el virus siga propagándose? Uno, que hayan suficientemente personas que se hayan infectado y que hayan adquirido anticuerpos y que puedan entonces luchar mejor contra el virus, o que tengamos una vacuna. Lamentablemente esa vacuna, si bien hay muchos esfuerzos que se están desplegando, muchos equipos trabajando a través del planeta para lograrla, no se ve a la vuelta de la esquina. Incluso en el supuesto que estuviera lista una vacuna en los próximos meses, esa vacuna difícilmente estaría disponible para una vacunación masiva que permitiera lograr esto que estamos buscando, que es parar la transmisión del SARS-CoV-2. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que significa? Vamos a seguir viviendo este brote, este brote va eventualmente a pasar, como ha pasado en China, en Asia, está en su momento declinando levemente en Europa, y estamos lamentablemente en las Américas frente a la parte más difícil del brote, cuando se empiezan a expandir el número de casos y lamentablemente también el número de fallecimientos. Hoy día a las 2 de la tarde en el último corte que teníamos habían reportado casi 1.200.000 casos para las Américas y lamentablemente un poco más de 66.000 muertes. Bueno, ¿qué va a pasar? Eventualmente el brote va a disminuir, va a menguar, pero vamos a estar expuestos a la reaparición de otros brotes epidémicos que pudieran tener también consecuencias nefastas para la economía, para la salud de las personas, para la seguridad de todos nosotros. Entonces, justamente, estas medidas que nos han permitido aplanar la curva, estas medidas que tienen que ver con quédate en casa, con mantener tu sana distancia, con lavarte las manos de manera frecuente, que son las mejores formas que tenemos para reducir la transmisión de persona a persona, hay que estudiar muy bien el cómo vamos a ir aflojándolas, cómo vamos a ir relajando eventualmente estas medidas, protegiendo siempre a las personas que tienen mayor vulnerabilidad, aquellas personas que tienen más de 60 años, los hipertensos, los diabéticos, quienes tienen sobrepeso y obesidad, por supuesto las mujeres embarazadas, y bueno, eso eventualmente hay que hacerlo con mucho cuidado, con objetivos muy definidos y teniendo en cuenta la realidad heterogénea que tenemos en nuestros países. La mayor parte de nuestros países está viviendo ciclos epidémicos donde la epidemia se concentra en las grandes ciudades, pero eventualmente va a ir migrando también hacia otros territorios dentro de un mismo país y por lo tanto tenemos que ir adecuando las medidas que vamos tomando, las medidas de salud pública, estas medidas que permiten reducir la transmisión de persona a persona de acuerdo a la dinámica de dispersión de la epidemia.
Sí, Cristian, el asunto allí, y pensándolo también desde una visión de la gobernabilidad, el asunto es cómo se haría entonces esto, flexibilizar con ciertas medidas. ¿Cómo sería esto para evitar que precisamente todos los seres humanos, que además podemos ser portadores eventuales del virus, no nos convirtamos en los profusores de la enfermedad? Claro que sí. Bueno, primero que nada es importante definir cuáles son los servicios que se consideran esenciales y cuáles son los servicios que pueden eventualmente mantenerse un tiempo más largo sin actividad o con menor actividad. Es importante también que las autoridades definan con claridad entonces cuáles van a ser las medidas que se van a ir aplicando en cada territorio, y eso acá en el caso de México en particular está muy claro. Hay un decreto que establece cuáles son las industrias esenciales, los servicios esenciales, y también dentro de aquellos que son esenciales, quiénes son los grupos de trabajadores que debemos proteger, y justamente son aquellos que estas personas que tienen las características que yo mencioné: mayores de 60 años, hipertensos, personas que sufren de diabetes, etcétera. ¿Por qué? Porque estos son comorbilidades que están asociadas a una evolución muy negativa de la enfermedad, incluso a sus fases más agudas, como es la neumonía y eventualmente el fallecimiento. Entonces, sí, hay Cristian, que proteger permítame, a esos trabajadores y, por lo tanto, sí. Sí, permítame, le pregunto algo Claro. con respecto a ello. Sobre los sectores más vulnerables, está clarísimo que hay que tener mucha atención sobre ellos, y es un asunto que la OMS lo repite de manera permanente. Pero eso llevó también a que sectores jóvenes, personas de entre 20, 40, 45 años, que se sienten muy bien, muy sanas y están dentro de una edad en la que la OMS no los considera críticos, flexibilizaron demasiado también en algunos países y en algunas ciudades. Por ejemplo, Estados Unidos, vimos el pasado fin de semana muchísima gente en las playas. Para ellos, ¿qué debemos decir entonces y cómo deberían asumir aquellos que piensan que no? Porque cuando también revisamos cifras, hay personas entre esas edades que han fallecido, lamentablemente. Sí, recordemos primero que nada que la epidemia empieza en cada uno de los países atacando a la población activa, y la población activa en general incluye principalmente a las poblaciones más jóvenes. Sin embargo, muchos de estos jóvenes tienen una evolución menos dramática que las personas mayores. Sin embargo, lo que hay que hacer y donde hay que poner el acento es en recordar que la responsabilidad de proteger a la sociedad, de protegernos nosotros mismos, de proteger a nuestros seres queridos, de proteger a nuestras personas mayores, es una responsabilidad de todos. El Estado, el gobierno, puede hacer campañas, puede llevar adelante iniciativas, puede emitir decretos que nos orienten y nos ayuden, nos incentiven, ¿no es cierto?, a tomar las actitudes de menor riesgo, pero tenemos que ir asumiéndolas todos, y es una responsabilidad de los medios, es una responsabilidad de la sociedad civil, es una responsabilidad de las comunidades, es una responsabilidad de las familias y es una responsabilidad también de los jóvenes de evitar los contagios. En este momento hay fallecimientos en todas las categorías de edad, incluso en niños. Por cierto, se da mucho más en las personas mayores de 60 años, pero nadie está excluido, y justamente todos tenemos que trabajar fuerte y de manera cohesionada para que en este contexto en donde se habla tanto de distanciamiento, entendamos de una vez por todas que se trata del distanciamiento físico. Es la sana distancia la que nos va a proteger, pero es la distancia social, la cohesión, la que tenemos que reforzar en estos momentos. Tenemos que actuar solidariamente entre los grupos de edad, entre los grupos de actividad económica, sí, entre los diferentes grupos de la sociedad, y entender que somos todos parte de la solución. Eso que usted dice es muy importante, haciendo además el acento en nuestros niños y niñas. Debemos cuidarlos y protegerlos de manera permanente. Una pregunta de apoyo y de orientación útil a quien nos vea, toda la comunidad de América Latina, el Caribe y el mundo. El tema de la sana distancia. 1 metro, 1,5 metros o 2 metros. ¿Cuál es la distancia ideal entre una y otra persona en este momento? Sí, bueno, 1,5 metros debiera ser suficiente para poder protegernos de lo que es la forma en cómo nos podemos contagiar
del SARS-CoV-2. Recordemos que el SARS-CoV-2 se transmite por gotículas que salen de nuestra boca cuando hablamos y cuando estornudamos. Entonces, si combinamos una sana distancia de 1,5 metros, esas gotículas cuando hablamos no van más allá de 1 metro. Entonces estamos en ese momento llevando adelante una intervención, una acción fácil de realizar que nos protege totalmente. Si vamos a estornudar, vamos a poner el codo en ángulo, vamos a ocupar el estornudo de etiqueta que se llama, y con eso vamos a evitar que aquellas gotas que sí pudieran ir más allá de 1,5 metros efectivamente queden restringidas, ¿no es cierto?, a nuestra zona inmediata. Con esos elementos debiera ser suficiente, ¿no es cierto?, junto con un cuidado de manos asiduo, constante, con agua y con jabón, no necesita ser gel alcoholizada. Si nos lavamos las manos adecuadamente, si mantenemos la sana distancia, vamos a estar rompiendo esa cadena de transmisión que es tan importante para poder aplanar la curva. ¿Y por qué tenemos que aplanar esa famosa curva? Tenemos que aplanarla para que los servicios de salud no sobrepasen la capacidad del sistema de salud para aquellas personas, ¿no es cierto?, que requieren cuidados hospitalarios. Recordemos también que la gran mayoría de las personas que nos vamos eventualmente a infectar del SARS-CoV-2 no vamos a desarrollar ningún tipo de síntomas. Sin embargo, hay un porcentaje que sí va a desarrollar síntomas, alrededor de 0,5% de la población es la que va a desarrollar sintomatología, y de esos 80% una sintomatología leve que podemos pasar en casa. Pero van a haber 14% de la población alrededor de aquellos que van a desarrollar síntomas que van a necesitar hospitalización, cuidado hospitalario. Sí. Y hemos visto lo que ha pasado en Europa, sistemas de salud como el de España, de Italia, de Francia, de Gran Bretaña, sistemas de salud muy resilientes, muy desarrollados, se han visto sobrepasados. Entonces, tenemos la suerte aquí en las Américas de que la epidemia ha llegado un poquito con retraso, y tenemos que aprender de las lecciones aprendidas de esos países, y tenemos que entonces aplicar esa intervención que es la de la sana distancia, que nos permite, junto con quedarnos en casa, lavarnos las manos, sí, evitar la transmisión, reducirla, mitigarla al mínimo posible. Salvo, lamentablemente, la situación de Ecuador, en particular de Guayaquil, que tiene todo el sistema colapsado. Volviendo, Cristian, a la flexibilización. Algunos gobiernos dicen flexibilizar con pruebas masivas. ¿Cuál es la efectividad de esto, de la flexibilización e ir al mismo tiempo a buscar el virus donde hay un gran número de personas? Bueno, lo de las pruebas masivas es muy interesante. Recordemos que hay solamente una técnica que nos permite con seguridad saber el estatus de una persona infectada, y esta es la llamada prueba de PCR en tiempo real. Estas pruebas requieren un tiempo de tratamiento, requieren una cierta tecnología. En este momento todos los países de la América están preparados para tratar localmente, ¿no es cierto?, el proceso de identificación de esas pruebas. Las llamadas pruebas rápidas son otro tipo de tecnologías que en realidad lo que trata de identificar es la presencia de anticuerpos producidos por este virus en nuestro organismo. El problema con estas pruebas rápidas son varios. Primero que nada es que se necesita un cierto tiempo para que esos anticuerpos se manifiesten, en realidad 6 o 7 días. Entonces, si yo me hago la prueba antes de ese momento, probablemente va a ser negativa, siendo que estoy infectado. Peor aún, las tecnologías disponibles actualmente entregan un tipo de error muy grave, que es que dan un número muy alto. Por cada 10 pruebas que se hacen, pueden salir 4 y 5 falsos negativos. ¿Qué es lo que es un falso negativo? Es aquella persona que la prueba dice que es negativa, pero en realidad tiene una positividad, es decir, está contagiado por el virus. Y eso evidentemente hace que esta persona no se va a cuidar, no va a tomar las precauciones del caso, va a ponerse en peligro ella y va a poner en peligro a su familia, a sus compañeros de trabajo, etc. Entonces no tenemos todavía una tecnología para hacer pruebas rápidas. En cuanto a cómo ir modulando, ¿no es cierto?, el relajamiento de las acciones de sana distancia, es un tema que tiene que ver efectivamente con la vigilancia epidemiológica, que hay que reforzar, pero con la tecnología adecuada, y que tiene que ver también con la dinámica de dispersión de la epidemia y de cómo vamos privilegiando, ¿no es cierto?, a los sectores esenciales productivos,
pero manteniendo y pensando en cómo introducir en esos procesos productivos también medidas que resguarden a los trabajadores. Y esas medidas tienen que ver con la promoción de la salud, tienen que ver con la comunicación de riesgo, o sea, tenemos que saber cómo protegernos en el medio de trabajo, tenemos que también eventualmente repensar la forma en cómo están estructuradas nuestras cadenas productivas para poder justamente estar pendientes de mantener una sana distancia cuando esto sea posible. Sí, hay que tener mucho cuidado en cómo se hace esto, hay que hacerlo con mucha evidencia, con mucha información. Y con mucha responsabilidad por parte de gobiernos que aquí, por ejemplo, en nuestro continente, ha decidido uno de ellos flexibilizar para los obreros de construcción, para la infraestructura, pero se denuncia ya hasta este momento, cuando han pasado unas horas de ese trabajo, que no contaban los trabajadores, el personal obrero, con el material de bioseguridad necesario para ejercer esa labor. Así que es un asunto, por eso le planteo, de responsabilidad. Usted hablaba, Cristian, de medios de comunicación y desde la propia organización que usted en este caso representa, la OMS y la OPS, hablan de la infodemia, la sobresaturación de información o manipulada o mentirosa o de uso político que está recibiendo toda la comunidad mundial. ¿Usted cómo describiría este momento para encontrar en esa definición la situación, la infodemia? Sí, efectivamente estamos bombardeados de información, hay mucha expectativa, hay mucha angustia en la gente, entonces es normal que estemos a la búsqueda de todo tipo de información y de cualquier tipo. El punto es que hay que poder discriminar de alguna manera cuál de esa información está o no basada, sustentada en datos probatorios, en evidencia científica. Y para eso tenemos efectivamente, primero que nada, como fuente inicial, en general la que puede ofrecer las autoridades sanitarias de cada uno de los países. Esa en general es una fuente fiable de información. Por supuesto, en cada contexto eso puede ir cambiando, pero en general es lo que tenemos que hacer. Mirar qué es lo que nos están diciendo nuestras autoridades, que son las que están informadas de la situación que se va desarrollando, son las que están en contacto justamente con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y parte de nuestro rol es justamente aportar con evidencia sobre las lecciones aprendidas de los países por donde ha pasado la epidemia, cómo manejar mejor clínicamente los casos, qué tratamientos pueden o no pueden servir, qué es lo que tenemos que hacer mejor para protegernos más, para proteger a nuestros seres queridos, para proteger a nuestra comunidad, qué es lo que sabemos sobre justamente el avance científico para lograr eventualmente una vacuna, qué es lo que recomendamos para protegernos en nuestra vida diaria, etcétera. Yo les diría que vayan a consultar a las autoridades de salud de sus países, y por supuesto también nosotros tenemos a la disposición de todo el público sitios web con toda la información al día, ¿no es cierto?, de lo que son las noticias reales. Y por supuesto no hacerse eco de las famosas fake news, de las falsas noticias que a veces con intenciones, con intereses creados se lanzan, a veces para crear confusión, otras veces con la intención de lucrar. En fin, hay muchas razones por las cuales esto puede suceder, pero tenemos que poder saber distinguirlas. Los medios de comunicación juegan un rol muy importante en esto, en educar a la población, en transmitir los mensajes adecuados sobre lo que es el riesgo al cual estamos enfrentados. Y eso en cada uno de los grupos de edad y sociales y económicos que tenemos en cada uno de nuestros países. Sí. Es importante entender que la mejor defensa para una situación como la que estamos viviendo hoy día son los sistemas universales de salud. Un sistema universal de salud que esté conectado con la gente, que genere confianza también en la gente porque le resuelve sus problemas de salud. Tenemos que reforzar esa visión, tenemos que pensar ya en cómo vamos a reconstruir nuestros sistemas de salud para que puedan ser resilientes al SARS-CoV-2, a la COVID-19 y a cualquier otra epidemia que nos pueda afectar. Y eso tiene que ver también con construir sistemas de salud que le hablen a la comunidad. Sistemas de salud que estén en contacto con la gente, sí, que puedan entender su realidad. Ese es el gran desafío que viene ahora, cuando hemos visto sistemas de salud
prácticamente en toda la red, privatizados, sistemas de salud que no atienden pacientes, sino que atienden clientes. Ahí está parte del gran desafío que se tiene ahora. Habrá que ver más adelante, muy probablemente en un futuro inmediato, cómo será la respuesta de los gobiernos. Cuando hablamos además de infodemia y del uso, en algunos casos por intereses particulares o por usos políticos, también ha caído en ello la Organización Mundial de la Salud. Desde el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, se señala a la OMS de no haber entregado información de manera oportuna, se señala también a China como culpable, es decir, terceros culpables de una situación muy lamentable que se está viviendo en ese país. Ante esta situación, ¿cuál es la visión que se tiene desde la OMS? Porque, por ejemplo, ya desde la semana pasada se anunciaba que se le retiraban recursos en un momento que resulta fundamental. Desde muchas organizaciones a nivel mundial se denuncia que eso se trata de un crimen, pero así es como lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es la visión que usted tiene de esto? Sí, yo creo que aquí lo que tenemos que centrarnos es en salvar vidas. En la mayor parte de los países estamos en un momento en donde la epidemia está alcanzando un pic. Aquí en México entramos en fase 3 la semana pasada. Fase 3 es la fase donde la epidemia está generalizada y por lo tanto el eje, el centro de los esfuerzos tiene que buscar el salvar el mayor número posible de vidas. Todavía es posible disminuir la importancia de la pendiente curva, es decir, podemos aplanar la curva para que el sistema de salud no se vea sobrepasado. Creo que lo importante hoy día es eso, es centrarse en cómo podemos todos contribuir a conocer mejor el cómo combatir esta epidemia. Para eso tenemos sistemas y tenemos mandatos en la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para facilitar las comunicaciones entre los Estados miembros, para facilitar justamente el compartir experiencias, saber qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, y de esa manera que los países todos puedan ir beneficiándose de la experiencia de unos y de otros. Hoy día no cabe otra actitud, pienso yo, que la de concentrarnos en lo esencial. ¿Cómo logramos disminuir la cantidad de personas que se van a infectar y que van a desarrollar el COVID-19? ¿Cómo logramos mitigar el número de fallecimientos? Porque lamentablemente también, hay que decirlo, van a haber fallecimientos. Y en eso tenemos todos una responsabilidad, todos tenemos algo que hacer, todos podemos hacer algo, todos podemos quedarnos en casa si no tenemos que salir. Si tenemos que salir, todos podemos respetar esa sana distancia y lavarnos frecuentemente las manos, y con eso contribuir, ¿no es cierto?, a disminuir esta transmisión de persona a persona y lograr que salgamos pronto de este brote epidémico, y luego aprender también a convivir con el SARS-CoV-2, para aprender a vivir con el COVID-19, reconstruir nuestro sistema de salud, construirlos con más fuerza. En realidad, estos sistemas de salud están teniendo un test importante de resiliencia, entender que tenemos que creerle a la ciencia. Se recordarán ustedes que a principios de año la Organización Mundial de la Salud, a principios del año pasado incluso, hablaba del movimiento antivacunas como uno de los principales riesgos de salud pública para la humanidad. Pues bien, ahora estamos frente a una enfermedad transmisible para la cual no tenemos vacuna. Esto es lo que pasa cuando no hay una vacuna. Entonces, no, y de hecho, Cristian, permítame, le pregunto, ¿no es cierto?, las vacunas que existen. Permítame, le pregunto algo más, con esto lo quiero despedir, sobre las vacunas. Usted decía, falta un tiempo. Allí quisiera preguntarle cuánto tiempo podría calcularse aproximadamente desde una visión científica epidemiológica para tener la vacuna, pero también usted nos decía que no será universal, que no será para todos. ¿Y por qué cree usted que será así? A propósito de lo que se ha despertado en medio de la piratería entre unos países y gobiernos y otros que están quedándose con insumos médicos, con los respiradores, y vemos también, por ejemplo, desde Estados Unidos, desde China, desde Alemania, desde otros países que anuncian, incluso Reino Unido, que se están explorando y haciendo las pruebas de laboratorio de las vacunas. ¿Tiene que ver con eso o qué es lo que pasa? Porque si hay un asunto de tranquilidad es saber que todos tendremos la vacuna, pero que será además de un uso universal, no que será solamente acaparada por un gobierno.
Bueno, por el contrario, yo creo que sí va a ser universal. Para eso la Organización Mundial de la Salud acaba de lanzar una iniciativa junto con otras grandes organizaciones como la Fundación Gates, la Alianza Global para la Vacunación y con el apoyo y sustento de muchos países a través del mundo, una iniciativa para poder acelerar las innovaciones contra el COVID-19, incluyendo las vacunas. Yo decía que hay muchos equipos trabajando en una vacuna. Estos equipos tienen que trabajar unidos. México justamente también la semana pasada presentó una resolución a las Naciones Unidas para que Naciones Unidas juegue un rol justamente para evitar el acaparamiento por algunos países de insumos médicos estratégicos para luchar contra el COVID-19 y para que no haya especulación de precios. Es importante recordar que esa resolución fue aprobada por más de 170 países, por 92% justamente de los países del mundo. Entonces hay mucho consenso frente a lo que hay que hacer. Una vacuna en general se demora de 12 a 18 meses y lo que estamos tratando de hacer es que esos tiempos se acorten. La Organización Mundial de la Salud está haciendo su aporte para eso y también una vez que esa vacuna esté desarrollada, aprobada, que tenga la seguridad necesaria, la efectividad suficiente, pueda ser rápidamente puesta a la disposición de todos los habitantes del planeta, porque como decía muy al inicio de esta conversación, somos todos susceptibles en este momento de contraer el SARS-CoV-2 porque es una enfermedad nueva para la cual nadie está preparado. Así es, y a usted nos hablaba además de unos porcentajes, pero somos tantos, miles de millones en este planeta que ese pequeño porcentaje sin duda que marca la diferencia y cualquier pérdida de vida es un dolor para familias y comunidades. Cristian, pues muchísimas gracias por esta esclarecedora conversación. Deberíamos conversar más a menudo porque así le hacemos quite a la infodemia. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches desde México y a las órdenes. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia, El Salvador. Desde el fin de semana, todas las cárceles del país se encuentran en estado de emergencia. Y en un hecho considerado como una bomba de tiempo, los reclusos de pandillas rivales fueron combinados dentro de las propias celdas. En las calles, entre tanto, el presidente ordena el uso de la fuerza letal contra estos grupos criminales. Nos preguntamos, ¿a uso de poder o protección del pueblo? Un asunto que analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia El Salvador, el presidente Nayib Bukele declaró estado de emergencia en todas las cárceles del país debido al recrudecimiento de la violencia por parte de pandillas que históricamente azotan a la nación centroamericana, una medida que realizó a través de un discurso agresivo y violatorio de garantías procesales fundamentales entre cualquier nación, de hecho marcadas por Naciones Unidas. Detalles a continuación. El gobierno salvadoreño decretó el pasado sábado estado de emergencia máxima en todos los centros penitenciarios, decisión en respuesta al aumento de los asesinatos en las cárceles, que de acuerdo a información oficial alcanzan la cifra de 23 homicidios que habrían sido ordenados por jefes de pandillas privados de libertad, recluidos en penales de distintas regiones del país. Por medio de un lenguaje agresivo, el mandatario salvadoreño justificó que las celdas de los pandilleros fueran tapiadas para que no tuvieran vista al exterior ni acceso a la luz del sol. En la misma línea, autorizó el uso de lo que llamó fuerza letal por parte de las fuerzas represivas de su gobierno para el control de los vinculados a pandillas criminales. Acciones que fueron confirmadas por funcionarios responsables del sistema penitenciario nacional. Y no van a ver ningún rayo del sol, va a pasar en encierro total 24 horas al día, los 7 penales de seguridad y máxima que existen en este país.
tanto el discurso como las medidas implementadas por el gobierno violan flagrantemente el derecho procesal, además de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente. El estado de conmoción global, producto de la pandemia de coronavirus, además de los altos niveles de popularidad que evidencian las encuestas, han retratado rasgos claramente autoritarios y antidemocráticos por parte de Nayib Bukele, que ha protagonizado acciones como su polémico ingreso al Congreso rodeado de fuerzas policiales y militares. El mandatario también expresó a través de las redes sociales la hipotética sospecha de COVID-19 en miembros del Parlamento salvadoreño, afirmaciones que la oposición calificó de un intento del presidente por desestabilizar al poder legislativo, donde el oficialismo está en minoría. Pese a que Nayib Bukele arribó a la presidencia de El Salvador hace menos de 10 meses, a través de un discurso edificado en torno al consenso y el respeto a los valores democráticos, la realidad evidencia un mandatario cada día más autoritario, intolerante y dependiente de la coerción física por parte de las fuerzas del Estado. ¿Cómo finaliza la jornada en medio de tal nivel de tensión? Vamos hasta San Salvador con nuestro corresponsal Ernesto Ábalos y los detalles. Ernesto, muy buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Efectivamente, este día han continuado los homicidios aquí en El Salvador. Hasta el mediodía de este lunes se contabilizaban por lo menos unos 8 asesinatos en el territorio nacional. Desde el pasado viernes, al que se le ha llamado un viernes negro aquí en El Salvador, se contabilizaron solo ese día 24 asesinatos. En las estadísticas del mandato del presidente Nayib Bukele es el número más alto que ha tenido en estos 10 meses de mandato de Bukele. Este mismo día, el viernes, el presidente instruyó al director de centros penales, Osiris Luna, para que tomara medidas en 7 penales de El Salvador donde están los pandilleros de mayor peligrosidad, los de la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18. Una modalidad que no se había visto nunca en la historia de El Salvador es que ahora los pandilleros estarán recluidos en una misma celda. Esto puede tener un desenlace que hay que ponerle mucha atención. Uno sería que las pandillas se han caracterizado por mantener una guerra entre ellos y al inicio de las pandillas aquí en El Salvador, la guerra era por territorios y las pandillas peleaban entre ellos. Esa podría ser una posibilidad, que ante el encierro que puedan tener los pandilleros de ambas estructuras puedan ocasionar graves incidentes dentro de los penales. Y otra posibilidad que se está manejando y a la que hay que ponerle atención es que las pandillas podrían aprovechar este encierro que tienen para unirse y para poder ser una estructura más consolidada frente al gobierno. Recordemos que uno de los ofrecimientos del presidente Nayib Bukele cuando tomó posesión el pasado 1 de junio de 2019 fue el combate a las pandillas, y ha realizado varias acciones en contra de ellos. De hecho, ha realizado una tercera fase del control territorial, lo que provocó el 9 de septiembre pasado que llegara a la Asamblea Legislativa e ingresara al recinto acompañado de policías y militares, lo que fue criticado no solo nacionalmente, sino internacionalmente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en El Salvador? Un enfrentamiento entre poderes, el Ejecutivo tomando decisiones que en algunos de los casos han sido criticados por los movimientos de derechos humanos, la Asamblea Legislativa aprobando todos aquellos decretos que puedan favorecer el combate de la pandemia del COVID-19 y la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional haciendo llamados al presidente de que no se pueden vulnerar los derechos de las personas. Y traigo esto a colación porque el presidente incluso ha
ordenado que se cierren municipios como el municipio del Puerto de la Libertad el pasado fin de semana, cuando la población salió en una cantidad mayor a la usual por la cuarentena domiciliar que hay, y el presidente ordenó al ministro de la Fuerza Armada que hiciera un cerco de sanidad, un cerco de salud alrededor del municipio, pero al final este cerco se convirtió casi en un cerco militar. Así las cosas aquí con este enfrentamiento de poderes, no solo en el tema de pandillas, sino en decisiones que se toman por la pandemia COVID-19. Tatiana. Contexto fundamental para entender lo que sucede y lo analizamos. Gracias, Ernesto. Muy buenas noches. Okay. Buenas noches. Vamos a profundizar en este asunto con Luis González. Él es sociólogo, profesor de la Universidad Nacional de El Salvador. Profesor González, buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto. Muchas gracias. Hola. Nos preguntamos y lo dejábamos planteado antes de la pausa. ¿Estamos ante un proceso democrático para proteger al pueblo o en un camino hacia un sistema dictatorial en donde hay un gobierno, un ejecutivo que quiere tomar decisiones por encima de los demás poderes? ¿Cuál es su visión? Mi visión en este punto es que la democracia nuestra es una democracia sumamente incipiente, que está sometida a tensiones propias de democracias que apenas comienzan su andadura institucional. Yo creo más bien que está siendo sometida a prueba esta institucionalidad que tenemos desde 1992. Así lo veo yo, no veo un desenlace definitivo hacia el autoritarismo como muchos colegas lo ven. Tampoco veo que no haya señales o indicaciones preocupantes, pero no veo una línea directa y rígida hacia un desenlace autoritario. Veo más bien un friccionamiento muy intenso en la democracia nuestra, una democracia sumamente joven. A veces pensamos que nuestro país tiene ya una trayectoria democrática fuerte y firme, pero no. El Salvador apenas comienza su andadura democrática en el 92. Y de ese tiempo para acá ha pasado por muchas situaciones sumamente difíciles. Y yo creo que esta es una de ellas. Esta es una situación tensa en cuanto a la separación de poderes, en cuanto a las relaciones de pesos y contrapesos, pero que todavía no veo un desenlace. Vamos a ver en los siguientes años. Creo que es prematuro en este momento, desde mi punto de vista, concluir que vamos hacia un rumbo autoritario. Más bien, insisto, veo un tensionamiento interesante porque nos pone a prueba. Pone a prueba lo que hemos hecho, lo que hemos conquistado, la fortaleza de la Asamblea Legislativa, la fortaleza del órgano judicial y, por supuesto, la fortaleza del Ejecutivo. Entonces yo creo que estamos viviendo un tensionamiento muy interesante, preocupante en muchos sentidos, pero que también nos puede dar claves para superar déficit o aspectos que no consideramos cuando comenzamos esta andadura democrática. Sí, y con base en eso le pregunto acerca de las medidas sobre las cárceles, acciones carcelarias que ha tomado el presidente Nayib Bukele, enviándole toda esta carga directamente a las autoridades carcelarias, la emergencia carcelaria, combinar a los reclusos de la Mara Salvatrucha y de la pandilla 18 que no se veía desde el año 2002 en las propias celdas. Ya organizaciones de derechos humanos dicen que esto se trata sin duda de una bomba de tiempo. La situación dentro de las cárceles, ¿cómo lo ve usted? En el marco, además de un asunto que resulta fundamental, y en esto necesariamente nos remitimos a las imágenes que hemos visto hoy, a una situación de derechos humanos. Si bien son reclusos, muchos de ellos ya están condenados, es decir, están pagando sus penas ante la justicia en esta venganza legal, para ver entonces esto que estamos observando. Quiero destacar una cosa de la cual no se habla con suficiente profundidad, y es que el crimen que tenemos ahora no es un crimen semejante al del 92 o 94 o 97, cuando las pandillas comenzaban apenas su andadura criminal. De hecho, en aquel tiempo había otros elementos más culturales, territoriales, que marcaban mucho el desempeño de estos grupos. A estas alturas son estructuras sumamente consolidadas, con mucho poder. Y los diferentes gobiernos en el país han tenido severas dificultades para enfrentar el tema. Creo que estamos viviendo un capítulo más de, por un lado, el desafío de los grupos criminales al Estado.
y a la sociedad. Y los homicidios han sido en diferentes momentos, no solo ahora, una señal que ellos mandan a la sociedad de que tienen poder. No era la primera vez. El gobierno de Mauricio Funes enfrentó esta situación, el gobierno de Sánchez Serén enfrentó esta situación también, y este gobierno enfrenta también el desafío de estructuras sumamente, digamos, consolidadas. Esto quiero destacarlo para entender o querer entender un poco la respuesta de este gobierno y de otros. Este gobierno está ensayando o probando una fórmula que es la represión como la alternativa para, digamos, contener estas arremetidas del crimen. Hasta ahora los resultados no han sido tan significativos o positivos como se esperaba. Yo creo que hay que ensayar otras fórmulas, ¿verdad? Que involucren obviamente el tema de derechos humanos, de respeto a la legalidad, pero que también haga más eficaz la capacidad del Estado, no solo del gobierno, para contener el crimen. Entonces destaco esta parte de las estructuras criminales sumamente consolidadas, porque cuando hablamos de pandillas pensamos que son grupos juveniles bastante, digamos, informales, ¿verdad? Sin poder, no tienen mucho poder, muchos recursos. Han estado operando en El Salvador desde el 96 más o menos, del siglo pasado, que comenzó su operatividad, y el día de ahora son estructuras con mucho poder financiero, logístico, de armas, de comunicación, y precisamente de los penales que al parecer salen muchas órdenes para cometer crímenes. Y esto explica también, eso es lo que yo intento hacer, ¿verdad? No condenar, sino explicar. Esto explica la respuesta de este gobierno, y no solo de este, otros gobiernos también han intentado endurecer las medidas carcelarias. Por supuesto que esto genera una serie de, digamos, aspectos discutibles que involucran el tema de derechos humanos y que generan un debate, digamos, muy intenso acerca del tema. Quiero aquí transmitirles a ustedes mi visión. Sí, no veo que haya una postura. Claro, te escuchamos atentamente, profesor González. Sin embargo, aquí hay algo de lo que quiero profundizar un poco más. Sí. Y es que cuando estamos hablando dentro de las cárceles, incluso del necesario distanciamiento social con las dificultades que tiene, producto del hacinamiento y las dificultades sanitarias, vemos en las imágenes reclusos que están uno al lado de otro, solamente con un tapabocas, están prácticamente desnudos, se les han quitado además las garantías mínimas que debe tener cualquier recluso, incluso en el marco de la normativa internacional. Allí necesariamente debemos hablar si esto es necesario o si esto es un abuso por parte de las autoridades. No, a esos aspectos me refiero. Sí. Profesor. Derechos humanos. Ajá, a eso me refiero. Ya le escucho, sí. Ok. Pues a eso me refería, que hay decisiones derivadas del enfoque que se tiene del crimen y de la preponderancia del crimen, y llevan a situaciones como estas de focalizar en el control de los centros penales y en el control penitenciario, digamos, con medidas que obviamente nos desafían con el tema de derechos humanos, y esto es lo que está ahorita en debate en El Salvador. El debate es hasta qué punto estas medidas, cuando bordean temas de dignidad, son necesarias. Desde mi punto de vista, creo que no. O sea, no creo que a la gente haya que vulnerarle su dignidad para sancionarla desde el Estado, porque violó la ley. Creo que eso es innecesario, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Creo que mis colegas y la gente que está pues, de este lado compartirán conmigo que no es correcto generar abusos. Pero quiero entender también por qué es que se llegó a esto, ¿verdad? Se llega a esto por un enfoque de persecución del crimen, ¿verdad?, que propende hacia la dureza y hacia el tratamiento muy duro ante un crimen que se ha ido disparando y ha sido pues no controlado por ningún gobierno. Y yo me temo que una siguiente sección de gobierno, y se enfrenta con el problema, hará básicamente lo mismo. Me preocupa eso, ¿verdad? Me preocupa, pero me parece que por allí iría. Muchísimas gracias, profesor González, por ese análisis. Muy buenas noches. No lo veo, hemos perdido la comunicación, la visión. Me quedo con usted vía telefónica para despedirlo. Muchas gracias, muy buenas noches por entregarnos esta visión.
Perfecto, a ustedes. Okay. Muchas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, este domingo el país celebraría el plebiscito que daría paso a una nueva constitución. ¿Qué implica su aplazamiento para millones de personas que lo buscaron durante 6 meses? ¿Cómo se mantendrá viva la chispa de la lucha por un cambio estructural en el contrato social? Lo analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Chile, en anhelo de una fecha buscada pero aplazada por la COVID-19 no pasó desapercibida. Hablamos del plebiscito por una nueva constitución que debió celebrarse este 26 de abril. A través de redes sociales, ventanas, balcones e incluso algunas plazas, los chilenos y chilenas se pronunciaron para recordar al gobierno que el plebiscito es un logro inédito de la lucha social, aunque aplazado. Además, este lunes un grupo de manifestantes se fue a la ya emblemática Plaza Italia, rebautizada como Plaza Dignidad, para exigir justicia por las miles de personas víctimas de represión de 6 meses de protesta. Muertos, heridos, mujeres violadas, personas con pérdida de un ojo, ciegas, cientos de detenidos han dejado las expresiones de indignación de una sociedad que exige, que pide un nuevo contrato social. A propósito, esta noche y durante esta jornada hemos visto nuevas detenciones, una de ellas del nieto del presidente Salvador Allende. Hay información de esta situación muy fresca con nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni. Paola, buenas noches, adelante. Tatiana, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludar a toda la audiencia de Es Noticia. Pues seguimos acá en la tercera comisaría. Pablo Sepúlveda Allende se encuentra aún adentro junto a otro número bastante indeterminado de personas que han sido detenidas en el transcurso de la tarde, como tú bien decías, en estas manifestaciones en Plaza Dignidad, que cumplen en alguna medida con estas funciones sanitarias que se han solicitado de guardar la distancia, de ocupar el tapabocas. Sin embargo, Carabineros arroja gases tóxicos en contra de los manifestantes que están cumpliendo con estas mínimas normas de protección sanitaria. Además, en una zona como Providencia, donde está esta plaza, donde no hay cuarentena. Donde sí hay cuarentena es en la comuna de Recoleta, que es exactamente al otro lado, perdón, en Recoleta no hay, pero donde sí hay es en Santiago Centro. Y Recoleta, que está exactamente al otro lado del río Mapocho, es donde se instalan algunas brigadas de salud, donde trabaja como voluntario el doctor Sepúlveda Allende. Ustedes recordarán una brigada de salud que se incendió hace algunos meses en pleno estallido justamente por la acción represiva de la Policía de Carabineros de Chile. Hoy día en la tarde entonces esa brigada de salud recibe un llamado de un herido en la calle Irene Morales y salen desde ese lugar para hacer esta atención en la calle Irene Morales. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que tienen que atravesar el Parque Forestal, que es parte de Santiago Centro, que sí está en cuarentena. Ese detenido entonces, no solamente el doctor Sepúlveda, sino otros integrantes de esta brigada. ¿Y quién mejor que la doctora Amor Becerra que nos explique cómo fue en detalle? Porque tú estabas en la brigada. Sí, nosotros nos quedamos en el punto, sí, esperando al paciente. Ellos salieron 5 rescatistas a buscar al herido en Irene Morales con la Alameda y los detienen para un control de identidad, ¿cierto? Pablo se identificó como médico y que iba a una labor de ayuda, ¿cierto?, a buscar al herido. Y ya los detuvieron a todos solamente por no tener un salvoconducto y estar en la comuna en cuarentena. Eso. Y hay que decir que un decreto, conversábamos, una circular de cómo usar estos salvoconductos y estos permisos autoriza a los personal de salud. Pero estamos también con el doctor Roberto Becerra. Es una persecución, Bermúdez, perdón, son los dos apellidos con B. Es una persecución que las brigadas de salud no solo están teniendo ahora, sino que la vimos durante todo el estallido social. ¿Es así? Sí, durante los 6 meses de revuelta, las distintas brigadas de salud, no solo de Santiago, sino que de todo el país,
han sufrido ataque con bombas lacrimógenas directo al cuerpo, han sufrido ataques con chorros del carro lanzalíquido que lanza ese carro, han sufrido golpes, amedrentamiento, detenciones ilegales y en general hostigamiento de los cuerpos policiales y de represivos del país. Muchas gracias, Roberto. Tatiana, quedan 40 minutos para que comience el toque de queda y todas las personas que estamos en este lugar, si no tenemos un salvoconducto especial para el toque de queda, van a poder ser detenidos. Esa es ahora la gran cuestión. Tomás Ramírez, abogado de la Universidad de Chile, está justamente conversando con Carabineros para que, si sueltan a las personas que están detenidas, se les dé un salvoconducto que les permita al menos llegar hasta sus domicilios. Gracias, Paola. Es la situación, gracias a los invitados que se quedaban para que ahora corran a casa, porque ante como está la situación, luego irá Carabineros, que también entonces tendrán que ir a pasar por lo menos esta noche en una comisaría. Gracias, Paola. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis, vamos a reflexionar sobre todos estos hechos con Carolina Espinosa, ella es dirigente sindical de la Salud Municipal, vocera de la coordinadora No Más AFP. Carolina, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Recordando las No Más AFP durante más de 6 meses, ¿qué significó para ustedes que este domingo 26 de abril, producto del aplazamiento, porque estamos en tiempos de pandemia, no se realizó un plebiscito que había sido tan luchado precisamente? Bueno, la verdad es que fue de todas maneras un día especial dentro de este contexto de pandemia y de medidas como el toque de queda, el control policial que hay en la ciudad, y estas cuarentenas, estas medidas sanitarias bien elitistas en las que al parecer hay intención de proteger a la sociedad alta, a las clases más acomodadas, en desmedro de la condición que vive la mayoría de la población. Y bueno, pese a todas esas restricciones, la verdad es que esta semana recién pasada la ciudadanía ha empezado a manifestarse. Partió la semana con la movilización de los trabajadores públicos, que se manifestaron frente a la Moneda y que fueron detenidos, dicho sea de paso, brutalmente maltratados, hacinados, sin condiciones de higiene, y bueno, y los trabajadores levantándose porque este país esquizofrénico plantea volver a una normalidad cuando justamente nos aproximamos a las fechas en las que, según el propio gobierno, estaríamos alcanzando el pic de contagio. Estamos en una curva de ascenso con muchas condiciones vulnerables, porque aquí no hay resguardo social y por lo tanto la mayoría del mundo del trabajo, mujeres y hombres, han tenido que seguir laborando sin poder resguardarse, sin poder hacer cuarentena. La cuarentena está más bien dirigida a las familias de mayor acomodo, de mejores condiciones, y el gobierno empieza a llamar a una normalidad después de que el sector empresarial ha venido quejándose y planteando su preocupación por el efecto de crisis económica que está causando la economía mundial, pero a la vez con la situación de cuarentena en el sector productivo. Sí, el gobierno toma esta decisión y hemos visto también durante este tiempo cómo ha ido aumentando las medidas vía decreto, vía más apoyo a Carabineros y a fuerzas militares para fortalecerlas, tendientes a que cuando todo se normalice, todo se normalice, no haya más movilización social. ¿Cómo han percibido ustedes estas medidas del gobierno? Esa es la impresión nítida que se da. De hecho, ayer domingo hubo manifestaciones, hubo expresiones en distintos lugares, en la propia Plaza de la Dignidad, y la respuesta ha sido siempre la misma: policía, represión, y la verdad es que la gente está cada día más enojada porque, como te comentaba, esta situación media esquizofrénica de un gobierno que plantea que vamos camino al pic, a la crisis de la pandemia, y sin embargo empieza a buscar que los hijos vuelvan al colegio, que se abran los servicios públicos, que se abran los centros comerciales. Entonces claramente hay una situación de vulneración de derechos que se sigue sumando a la rabia, la impotencia que tiene la ciudadanía. Y bueno,
teníamos propuesto un plebiscito para cambiar la constitución heredada de la dictadura para este 26 de abril. Al comienzo de la pandemia, a mediados de marzo, hubo un acuerdo de posponerlo para octubre, y la verdad es que finalmente se empezó a sentar la idea de que sí era mejor, a efectos de que pudiera participar la mayor cantidad de población en ese proceso que es tan importante para la ciudadanía. Pero fíjense que como corolario el gobierno ahora empieza a vislumbrar o a insinuar que es posible que tengamos que volver a posponer este plebiscito para una fecha remota, porque ni siquiera por criterio o por argumentos de salud, sino que por la crisis económica que estaríamos enfrentando como país en los meses sucesivos. Entonces podría caber la posibilidad de postergar nuevamente el plebiscito. En un intento, Carolina, por supuesto, sí, en una fecha primero indeterminada, y allí permíteme preguntarte esto, en este intento por desmovilizar todo esto que vimos tan inédito como fue 6 meses de el estallido y la protesta social, ¿qué hacen? ¿Cómo se articulan como movimientos, como organizaciones sociales, que son tantas, para mantener precisamente el espíritu que lleve a lograr el cambio de la Constitución? Mira, es bien bonito, es bien emocionante lo que está pasando, porque a pesar de toda la represión, a pesar de la desinformación, porque eso hay que decirlo muy claramente, vivimos en una pseudodemocracia, pero los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, están absolutamente cooptados por el poder, y por lo tanto la información que se transmite oficialmente está muy alejada de la realidad y tiende más bien a ensalzar y a levantar a un gobierno exitista que trata de mostrar cifras de manejo sanitario que además con una falta de información, de datos reales. Pero a pesar de todo eso, el pueblo sigue, yo digo, acumulando rabia, pero también hoy día desarrollando distintas estrategias para cuidarnos, porque la situación sanitaria es muy compleja y a la vez la situación económica que están viviendo las familias es muy dramática, y esto pareciera ser que va empeorando. Por lo tanto, hoy día estamos haciendo una campaña con mucha fuerza que se llama El pueblo ayuda al pueblo. Y claro, si no tenemos una autoridad política, un gobierno que se preocupe de generar mecanismos de ayuda social, somos las propias organizaciones que en los territorios hoy día estamos levantando ollas comunes, cooperativas de compra y consumo, confección de mascarillas para proveerle a los servicios públicos de salud que hoy día no cuentan con estos recursos para poder proteger su salud, la de su familia y la de los propios usuarios y usuarias, los pacientes. Es decir, estamos fomentando el reconstruir el tejido social y ayudarnos mutuamente en las propias comunidades. Se mantienen unidos de esa manera. Muy interesante esto que nos está contando Carolina. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Se registró en Brasil, muy pendiente de lo que sucede en este gigante suramericano. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.